Proverbios 10:22 nos dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios es Dios bueno. Dios en su esencia, Él quiere bendecir a sus hijos y nos ha bendecido desde que nos creó allá en el huerto del Edén como primeros raza humana, Adán y Eva. Dice la Sagrada Escritura que los bendijo Dios y les dijo que se multiplicaran, que llenaran la tierra, que la sojuzgaran. Y vemos que esa bendición es precisamente las palabras que Él les dio, y lo leemos en Juan 6:63. Dice el Señor Jesucristo, dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Quiere decir que tenemos que poner atención a la palabra de Dios y a lo que ella nos dice y a lo que en ella está escrita, porque representan vida para nuestras vidas. Y vemos que antes de venir a Cristo, antes de ser cristianos, antes de ser convertidos, vivíamos las consecuencias que nos causaron nuestros primeros padres, Adán y Eva, que nos heredaron una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, y estuvimos viviendo en esa naturaleza, haciendo el mal, haciendo lo malo, apartados de los caminos de Dios, apartados de sus propósitos, lastimándonos y lastimando a la gente que nos rodea. Por eso es que antes de venir a Cristo así vivíamos. Teníamos una forma de pensar corrompida, quiere decir una forma que no estaba de pensar que no estaba de acuerdo al corazón de nuestro Dios. Vivíamos en ambición desmedida, con una ambición desmedida totalmente egoísta, sin importarnos nada más que nosotros mismos. Por eso decíamos una ambición desmedida y egoísta. Pero cuando Cristo vino a darnos una vida nueva, Él vino a cambiar también nuestra mente y tuvimos un cambio y una transformación de pensamientos, de actitudes, de acciones. Porque antes nada más vivíamos para nosotros. No nos importaba realmente nada. Estudiábamos, teníamos una carrera, una profesión, una empresa para bendecirnos a nosotros mismos, a nuestra familia, y no nos importaba nadie. La realidad es que muchas veces decimos, bueno, como que yo no era tan egoísta, pero lo éramos hasta que vino Cristo y cambió nuestras formas de actuar y de pensar. Y eso es un milagro que Dios hace en nuestras vidas. Y encontramos precisamente allá en la tercera carta del apóstol San Juan, versículo 2, las palabras del Espíritu Santo que dice: amado, yo deseo, Juan, tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quiere decir que la prosperidad, que es el anhelo, el deseo de Dios para cada uno de nosotros, viene de una alma que ha sido transformada, de un alma, como decía el Espíritu Santo a través del apóstol Juan
a este hombre que le escribía. Dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Es el deseo de Dios, que seamos prosperados en todas las cosas, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual y en lo físico, en nuestra salud, en nuestra fortaleza, que estemos sanos y los que estén enfermos sean sanados. Y por eso, y afirma, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quiere decir que conforme nosotros prosperamos en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en emociones, viene la prosperidad en las demás cosas. Viene de una transformación de nuestra alma y tiene una nueva forma de pensar. Como quien dicen allí, como hablamos en términos de computación, viene un cambio de disco duro. Sacamos ese disco con una información vieja que ya no sirve, que ya no funciona, y Dios nos da un nuevo disco en nuestra mente para que podamos actuar y ser como Él quiere, porque entonces vamos a ser bendecidos y vamos a ser de bendición. Por eso encontramos en su palabra una enseñanza que transforma nuestro ser, y vamos a ver varias circunstancias. Encontramos en la palabra en Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo 8, lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiere decir que cuando nosotros tomemos la palabra como la guía, como el camino que debemos andar, y no nos apartemos de Él ni de día ni de noche, y cambiemos nuestra mente y nuestras actitudes, entonces nos irá bien en todas las cosas, haremos prosperar nuestro camino y todo va a ser de bendición. Así es que cuando encontremos promesas como estas, tú haz la tuya. En este momento lo que el Señor nos está retando es, Él quiere bendecirnos. ¿Y cómo nos va a bendecir? Cuando cambiemos nuestra forma de pensar, cuando cambiemos nuestra forma de actuar. Entonces, cuando tú encuentres, por ejemplo, a Josué 1:8, tú vas a decir, y no sé, José, Luis, Fernando, o yo pongo mi nombre y digo, Hiram, nunca se apartará de mi boca esta palabra de la ley, porque Dios me ha dicho que entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Si tú te acostumbras, porque es una buena costumbre, a ver que esa promesa que está en la palabra, la haces tuya, la recibes como lo que Dios te está diciendo para ti, y dices, Hiram, no se apartará de tu boca este libro de la ley, porque si no te apartas, te irá bien y serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Si me vuelven a poner Josué 1:8, vamos a tratar de hacerlo. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Vamos, cada uno de ustedes, aunque se oiga como un barullo, di tu nombre. Nunca di tu nombre. Hiram nunca se apartará de, no quiten la lectura, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Alcanzaron a escuchar la voz del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que está hablando.
Él estaba hablando a Josué. Pero hoy, si tú propusiste tu nombre, estuviste escuchando la promesa de Dios para ti. Si no lo entendiste, hazlo en tu casa. O piénsalo ahorita. Y me perdí la bendición que el Espíritu Santo tenía para mí. Al menos yo lo dije con toda convicción: Irán, no se apartará de tu boca este libro de ley. Dios me está hablando a mí. Dios te estuvo hablando a ti. Dios te habló a ti, si lo hiciste, si pusiste atención a lo que este predicador está haciendo. ¿Qué es lo que te está haciendo? Hablarte lo que Dios te está queriendo decir. No te apartes de mi palabra, porque yo quiero bendecirte y quiero que tú entiendas que mi bendición siempre va a estar contigo. Si haces lo que Él dice, Él ya tiene preparado. Dice, entonces te saldrá bien. Él ya tiene preparado todas las bendiciones que tiene listas, ya empacadas para ti. Y de ti depende que las recibas. No va a ser de ninguna culpa de otra persona. ¿Por qué? Porque dice que si tú vas a hacer prosperar tu camino, y entonces te saldrá bien. ¿De quién depende? Dios ya nos está dando la promesa. Dios ya nos está diciendo lo que tiene preparado, pero depende de ti y de mí. Por eso es tan importante que pusieras atención y dijeras: Señor, yo recibo esta promesa en mi vida. Si creemos y declaramos, si creemos y declaramos la palabra absoluta de Dios, esta palabra se va a cumplir claramente en nuestras vidas. Si tú hablas y declaras la verdad, aunque haya cosas presentes y estas no están de acuerdo con la verdad, van a ser transformadas en una forma sobrenatural por el poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios crea. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios dice: sea la luz en medio de las tinieblas, y va a ser la luz, aunque haya tinieblas y no sea de acuerdo a la verdad. Pero Él dice: sea la luz, y la luz va a ser en tu vida, en tu problema, en tu necesidad. Créelo y decláralo siempre en el nombre de Jesús. No hay salvación. Alguien dirá: no tengo salvación. Yo sé que no soy salvo. Yo sé que voy camino a la muerte, porque mis pecados, mi maldad me llevan a la muerte. Yo sé que no soy merecedor del cielo. O muchos dudan y dicen: bueno, no sé a dónde voy a ir. Cuando a veces le pregunto a alguien y le digo: ¿estás tú seguro que vas a ir al cielo? ¿Estás tú segura que te vas a ir al cielo si murieras hoy? Algunos dicen: bueno, no estoy muy seguro. Pero Dios es bueno. Están confiando en que Él es bueno. Pero necesitamos confesar su palabra, porque su palabra es la que obra los milagros. Y la palabra dice en Hechos 16:31, dice: cree. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces ahí está la palabra. Si tú dudas de tu salvación o no estás seguro de que vas a ir al cielo, entonces ve lo que dice la palabra. Si tú la confiesas, vas a tener la vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Lo crees así? Entonces decláralo. Yo creo en el Señor Jesucristo y voy a ser salvo
yo y mi casa. Estamos aplicando la palabra a nuestras vidas. Si no, pues no deja de ser una declaración poderosa y gloriosa, pero cuando la hacemos nuestra, el poder de la palabra de Dios, el poder creativo de esa palabra salvífica y renovadora y transformadora, va a venir a nuestras vidas. Por ejemplo, dice en Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado está en nosotros. El pecado está en nuestras vidas. El pecado lo cometemos todos los días y le fallamos a Dios. Sabemos que como creyentes tenemos el perdón de nuestros pecados, pero si tú no estás convencido de que todavía eres un creyente, hoy tú puedes ser salvo. Tú que me ves por internet, tú que estás presente aquí, o tú que eres creyente y sabes que hay un pecado en tu vida, pero si tú lo declaras conforme dice la palabra, si confesamos nuestros pecados y creemos que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, vamos a ser limpios y vamos a ser perdonados, y el pecado va a ser quitado de nuestras vidas totalmente. Entonces ahí es un camino de salvación. Es la palabra que está declarada para que tú la hagas tuya, y no tendremos que estar declarando, pero cada pensamiento, cada actitud, cada circunstancia triste que vivimos en la semana o el día de hoy, Dios quiere limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Por eso la manera en la que Dios opera es la manera en la que Él quiere que tú operes también, creyendo y declarando. Dios, Él cree en Él, por eso decimos que Dios tiene fe. La fe de Dios es la fe que debemos de tener. Jesucristo, como Hijo de Dios, tenía fe. Creía firmemente en la palabra de Dios, la declaraba y recibía el milagro que había pedido y que había solicitado. ¿Se acuerdan cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro? Él estaba pidiendo a su Padre Celestial que resucitara a Lázaro de entre los muertos. Y dice que se paró y levantó sus ojos al cielo y dijo: yo sé que tú siempre me oyes. O sea que él ya le había pedido al Padre que resucitara a Lázaro. Pero en ese momento él se para y dice: yo sé que tú siempre me oyes, pero por causa de ellos. Dijo: Lázaro, ven fuera. O sea que no tenía ni qué, porque ya le había pedido al Padre y ya tenía la respuesta del Padre para él. Pero lo hizo para que nosotros observáramos y viéramos que hay que declarar la palabra que hemos creído en nuestro corazón, y que esta va a ser una realidad en nuestras vidas. Y él dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó de entre los muertos. Muchos han nacido de nuevo y siguen con problemas económicos, problemas de salud, problemas matrimoniales, porque no declaramos su palabra, que es única, la verdad absoluta, la verdad que cambia y transforma nuestras vidas y trae la redención completa a nosotros. Y muchos creyentes no confesamos la palabra, no confesamos sus promesas, y hay tantos asuntos en los cuales no estamos metidos en la palabra. Confesamos salvación, somos salvos. Confesamos que estamos bendecidos en nuestra vida económica, somos salvos. Pero
muchas veces tenemos problemas emocionales, problemas de tristeza, problemas de depresión y no declaramos la palabra de Dios, que Él dijo: todas las cosas que le pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos las dará. Entonces tienes que declarar por la salud de tu hijo, porque tu hijo o tu hija vuelvan a los caminos de Dios, porque tu matrimonio se restaure. Tenemos que estar declarando la palabra todos los días, y eso nos permite estar en comunión con Él, porque Él nos está hablando a nuestro corazón. Nos dejó su palabra, que es vida y es poder y es autoridad. Por eso cuando dice la palabra que nosotros pongamos las manos sobre los enfermos y entonces será hecho el milagro. Pero si tú la conoces, pero si no la declaras y le dices: Señor, tú dijiste que yo ponga las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. ¿Tu hijo está enfermo? Di: conforme a tu palabra, Señor, tú dijiste que yo ponga mis manos sobre los enfermos y será sanado. Pongo la mano sobre mi hijo, pongo la mano sobre mi esposo, pongo sobre la mano sobre la persona que el Espíritu Santo te haya indicado que tú pongas la mano, y el milagro va a suceder. Y todos decimos amén. Por eso, cuando Moisés fue enviado a Faraón, él le dijo: deja ir a mi pueblo. El faraón de Egipto, Dios le dijo en Éxodo 5, 19 y 20, Biblia de las Américas 5, 19 y 20: pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por la fuerza, sino por la fuerza. Vean lo que dice en la traducción de la Biblia de las Américas. Eso significaba para Moisés que él pudiera entender que no los iba a dejar ir hasta que alguien lo forzara o lo obligara a hacerlo. Si estás enfermo, el enemigo no va a querer dejarte ir de tu enfermedad hasta que alguien lo obligue a partir. Por eso tenemos que decir: Señor, conforme a tu palabra, declaro sano a esta persona, declaro libre mi economía, declaro libre mis finanzas, declaro libre mi estado emocional. No más depresión, no más tristeza. Me declaro en alegría, me declaro en contento, como dice tu palabra, que todos los días tú tienes nuevas misericordias, y me gozaré y me alegraré en este día que tú has creado para mi gozo y mi bendición. Cada día tenemos que estar declarando. Éxodo 3:20 dice, Éxodo 3:20 dice: pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto os dejará ir. Y después de esto os dejará ir. ¿Qué es lo que mueve la mano poderosa de Dios? La fe. ¿Qué es lo que mueve la mano poderosa de Dios? La fe. Por eso dice Efesios 2, 8, 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Si tú recibes en fe la verdad absoluta de Dios, vas a tener lo que escuchas a través de una predicación, a través de un maestro de la palabra, o a través de lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Éxodo 3:21.
Vean lo que dice el Señor hablando todavía con Moisés. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Y yo le daré favor, gracia a este pueblo, para que delante de los egipcios, porque el favor no se trata de qué tan buenos eran ellos, sino porque el Señor quería bendecirlos. No se trataba de que el pueblo de Israel fuera justo, fuera perfecto, sino que en el plan de Dios, Él siempre ha querido bendecirnos. Sin ser justos, Dios nos da su misericordia. Por ejemplo, la gracia quiere decir que si llegas tarde a un lugar lleno de gente y alguien te dice: pásale, ven por aquí hay un lugar preparado para ti. Entonces tú dices, bueno, empiezas a caminar en medio de la gente y un servidor te dice: siéntate aquí. Tú pensabas que te ibas a quedar atrás, pero alguien te pasó al frente en este lugar, en este templo, o en otro lugar, en un espectáculo o en una reunión de negocios importante, y alguien te dice: ponte en este lugar. Eso es gracia, no porque te lo merezcas, sino porque el favor de Dios está contigo. Una venta que tenías, que querías hacer, un negocio que querías realizar, y veías que todas las puertas estaban cerradas, pero de repente alguien te dice: mira, ven, pasa por aquí, júntate con esta persona, ella te va a atender y ella te va a dar lo que tú necesitas. Eso se llama gracia y se llama favor. Y la gracia siempre produce aumento, produce expansión y produce avances. Por eso encontramos lo que el pueblo de Israel recibió en el Salmo 105, versículos 3 al 7. Y dice el Salmo 105, del 3 al 7. Ahí leemos: gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Pero vamos a leer el Salmo 105, del 3 al 7. Gloriaos en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Seguimos: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos, Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Y el pueblo de Israel salió con riqueza, con salud, y no se encontró entre ellos ninguno que estuviera enfermo. Por eso vemos que el faraón los tuvo que dejar ir, y quiso ir tras ellos porque habían despojado Egipto. El faraón quería cobrársela, quería vengarse, quería regresarlos, quería volver a esclavizarlos, quería volver a recuperar lo que se habían llevado de plata y oro. Pero de repente, pongan atención, hubo cancelación de las deudas. Faraón venía detrás de ellos porque decía que le debían, que tenían que regresarle lo que ellos se habían llevado. Y entonces dice que Faraón entró en el mar que estaba abierto. El pueblo de Israel ya estaba del otro lado, y dice que el pueblo veía que el ejército venía caminando, cuando de repente Dios cerró las aguas sobre el enemigo, sobre aquel que venía a cobrarles la deuda, y en ese momento hubo
hubo una cancelación de deudas en una forma sobrenatural. Y en esta noche Dios quiere decirte que Él quiere hacer una cancelación de deudas. Si alguno de ustedes ha venido en esta noche con una deuda pendiente que no ha podido librar y que sientes que el enemigo te está alcanzando, piensa lo que Dios te está diciendo y haz tuya esta palabra, porque hoy lo que Dios vino a hacer es bendecir nuestras vidas. Y todos decimos amén. Todo le es posible al que tiene fe. Satanás está derrotado. Satanás ha sido echado fuera. Somos libres y estamos sin deudas. Y además estamos enriquecidos. Ten fe, ten confianza. Dios nunca nos diseñó para ser salvos, para ser sus hijos y que estemos endeudados. Dios nunca nos diseñó como sus hijos para ser pobres, para ser esclavos, para estar enfermos. Vamos a ser enriquecidos porque en Cristo Jesús esos somos ricos y en todas las cosas. Primera de Corintios 1:5. Primero de Corintios 1:5. Lee conmigo fuerte. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Ve lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Que nosotros no fuimos creados para vivir pobres. Nosotros no vivimos creados para vivir enfermos. Nosotros no fuimos hechos sus hijos para vivir en miseria. Volvemos a leer la palabra Primera de Corintios. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. En Él y en toda palabra y en toda ciencia. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición del Señor es la que te trae la riqueza sin un trabajo arduo, sin un trabajo con dolores o con fatigas. Dios terminó su obra y no estaba cansado, y Dios quiere que nosotros seamos y estemos como Él. Dios te programó para lo mismo. Por eso leemos en Lucas 5:3. Lucas 5:3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, ¿qué hacía? Enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús enseñaba. ¿Y enseñaba para qué? Para mostrarle a la gente quién era Él, lo que Él podía hacer, para que tuvieran fe y confianza en el Dios de Israel, para que tuvieran confianza en que Él era el Mesías a quien había enviado el Padre. Por eso Jesús enseñaba para quitar la incredulidad. Y necesitas conocer más de lo que Dios tiene para ti, para que tu fe crezca y llegues a tener la bendición. Dice la palabra que cuando terminó de enseñar, le dijo a Pedro: boga mar adentro. Dios no va a hacer nada sin tu fe. Dios no va a actuar nada si tú no colaboras con Él. Si tú no edificas tu fe, si no la edificas tu fe, entonces busca a alguien que tenga fe, porque Dios obra con la fe tuya o con la fe de otros.
Por eso, si ustedes se acuerdan, cuando aquel paralítico iba llevado por 4 personas y dicen que subieron al techo, abrieron el techo, lo bajaron en medio y Jesús estaba enseñando. Estaba enseñando. Pero dice la palabra, pero cuando vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados son perdonados. Los fariseos que estaban ahí dijeron: ¿quién es este que perdona pecados sino solamente Dios tiene poder para perdonar pecados? Entonces él, conociendo los pensamientos de ellos, porque no lo dijeron en voz alta, lo pensaron, pero Jesús conocía los pensamientos de ellos y les contesta y les dice: para que veas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que al ver la fe de ellos, así es que el Señor quiere que en esta noche tú edifiques tu fe como pasó con Pedro. Por eso vemos que Jesús le dijo a Pedro: boga mar adentro. Pedro le dijo: toda la noche hemos trabajado. Y aquí tenemos que hacer una observación. Pedro vivía en otra dimensión, en la dimensión que mayormente vive la mayoría de la humanidad, la dimensión de no conocer quién es Jesús, de no conocer lo que hizo Jesús. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino a romper la maldición que pesaba sobre toda la humanidad. Pedro y todos los pescadores y toda la nación de Israel vivían en la dimensión de la maldición. Pero cuando llega Jesús, Él llega para destruir la maldición. Y entonces vemos que lo lleva a otra dimensión, a la dimensión de la fe, la dimensión que acaba con lo que el diablo había preparado, porque la fe en Cristo rompe la maldición que pesa sobre la humanidad y que pesaba sobre nuestras propias vidas. Por eso encontramos que le dijo: toda la noche hemos trabajado. Pero Pedro, mientras lavaba sus redes, ¿qué había estado haciendo? Escuchando, oyendo a Jesús enseñar a la multitud. Y entonces algo se encendió en su interior. Acuérdense que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pedro había estado escuchando al Señor Jesús enseñar. Cuando Él le dijo: Señor, toda la noche hemos pescado y no hemos sacado nada, pero en tu palabra, ¿qué le dijo? Por tu palabra lanzaré la red. Y dice que cuando lanzaron la red, inmediatamente se llenó de peces. Los peces vinieron porque la bendición trae riqueza en abundancia. Por eso vemos que en Gálatas 3, 13 y 14 leemos, Gálatas 3, 13 y 14, vemos cómo Él acabó con la maldición que pesaba sobre Pedro, su familia y aquella generación que todavía no conocía a Jesucristo. Estuvo en contacto con Jesucristo, la maldición se quebranta, se rompe, y por eso leemos: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. El versículo 14:
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Llegó para los judíos la bendición de Abraham. Cristo Jesús vino a buscar primeramente al pueblo judío. Cuando el pueblo judío rechaza la gracia en Cristo, dice que la palabra vino para todos nosotros los gentiles de todas las naciones. Y por eso hoy estamos aquí esta noche recibiendo esta palabra que sigue vigente, que sigue poderosa y que sigue haciendo milagros el día de hoy. Y todos decimos amén. Y con esto quiero decirte que pesaba una maldición sobre la raza humana con respecto al trabajo. ¿Cuál era la maldición que pesaba en la raza humana con respecto al trabajo? Era una frase que Dios le dijo a Adán: con el sudor de tu frente, con trabajo, vas a lograr tu alimento y tu comida. Tendrás que arar la tierra y tendrás que sudar, tendrás que esforzarte, tendrás que luchar para que la tierra te dé su fruto. A partir de este momento, nosotros vemos la gracia que ahora hay en Jesucristo, porque ahí se terminaron los días de la maldición del trabajo. Y vino la bendición sobre la vida del creyente del pueblo de Dios, porque la pobreza se acaba. La bendición es salud, no más enfermedad. La mano de Dios está a nuestro favor. Por eso encontramos un testimonio de una mujer creyente. Fue despedida de su trabajo. No tenía dinero para la renta, para la luz. Y esta mujer llegó y clamó a Dios. Se arrodilló y estuvo orando, pidiéndole a Dios. Una mujer creyente que entendía que cuando las fuerzas y las puertas se habían cerrado, hay alguien que sabe la circunstancia tuya, la circunstancia mía, que no la desconoce, que está siempre atento a tu necesidad. Y si tú lo clamas a Él y buscas su rostro, dice que Él voltea su rostro a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él y le buscan de todo corazón. Y dice que estaba orando cuando de repente alguien tocó la puerta de su departamento y ella se paró y dijo: sí, ¿quién es? Y ella escuchó una voz que decía: soy su vecino de arriba. Dice que ella abrió la puerta y él dice que le entregó un sobre y le dijo: dígale a su Dios que me deje en paz. Aquí tienen este sobre, $2,000 para lo que usted necesita. Wow, parece un cuento de hadas, parece un invento, pero es un testimonio real que se manifestó con esta creyente allá en los Estados Unidos. Dile a tu Dios que me deje en paz. Y quiero decirte que Dios, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo está diciendo para los que actúan mal. Actúas mal, no se te olvide
que todo ese mal que sembraste lo vas a cegar, pero también nos lo dice a los creyentes. Si tú sembraste fe y declaraste acciones de fe y le pediste a Dios que te bendijera, también vas a cosechar la bendición de Dios que le pediste y que Él tiene preparado para ti, porque Él dijo: todas las cosas que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea bendecido en el Hijo. Y por eso yo te pregunto, ¿crees en Dios? Ahora, ¿le crees a Dios? ¿Tienes fe de que Él puede obrar milagros? Pedro obedeció, tiró la red y tuvo su cosecha. En este momento, el Espíritu Santo está aquí haciendo un rompimiento. Un rompimiento quiere decir cuando hay ciertas cosas en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro corazón que necesitan ser arrancadas, que necesitan ser quitadas para que Dios pueda obrar un milagro en nuestras vidas. Dice que Pedro, cuando vio el milagro, vino un rompimiento en su corazón. Entonces dice que se postró delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, porque soy pecador. Cuando dijo eso, se dio cuenta de que había más peces de lo que él había pensado, como nunca antes había pescado. ¿Y saben qué? Sin haberlo trabajado, sin haberse esforzado. Cuando tú buscas a Dios, Él te va a dar provisión. Ahora en esta nueva dimensión espiritual en la que estamos viviendo, Él te va a prosperar en tu trabajo sin que tengas que estar sudando, afligido, angustiado, estresándote para lo que va a venir en el día de hoy. No, al contrario, ahora declara y di: Señor, te doy gracias por toda la bendición que va a venir a mi vida en el día de hoy. No voy a tener que esforzarme, angustiarme, afligirme. Tú vas a mandar los clientes que tú mandaste en tu gracia. Tú vas a hacer que mi venta sea grande. Tú vas a ver que en mi trabajo, lo que yo estaba logrando, el Señor va a abrir puerta donde tu jefe te va a hablar para decirte: tienes un aumento de sueldo o tienes el permiso que necesitabas. Se van a abrir puertas de bendición para aquellos que están confiando y trabajando en la palabra de Dios. Por eso vienen tiempos en los que la provisión va a venir. No va a haber más cargas de dolor, de aflicción, sino que vamos a ser libres y la bendición va a llegar a nuestras vidas, a nuestro trabajo. Va a bendecir a nuestros padres. Nuestras vidas ya no van a ser iguales. Por eso Mateo 14 al 21 dice: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y seguimos leyendo. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasó. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, ¿qué hizo? Bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud.
Jesús les mostró que hay una gran cantidad de provisión disponible. Hay mucho más en el mundo espiritual disponible para ti, para mí, así como lo hubo para ellos. Más de lo que ves en lo natural. Solamente tienes que creer y pedirle a aquel Jesús que estuvo allá en aquella ladera. Él está aquí con nosotros hoy. Y si tú pides que Dios haga un milagro en abundancia y que haya prosperidad, van a empezar a suceder los milagros. ¿Y saben por qué no suceden? Porque no estamos creyendo, porque no estamos confiando. Es que es imposible. ¿Cómo voy a pedir yo que se multiplique mi comida? ¿Por qué no? Empieza a pedir que se multiplique los 5 panes y los 2 pececillos que tienes. Va a haber una multiplicación. Ponle una demanda a tu necesidad. ¿Cómo? Por la fe. Porque lo que necesitas aún no lo tienes. Por eso se necesita fe. Porque no lo has demandado, no has pedido, no has solicitado. Pero Jesús dijo que le dijéramos: hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y qué es lo que hizo el Señor Jesús en aquella ocasión? Que la voluntad de Dios se hiciera como en el cielo, también en la tierra. Y vino la multiplicación de los panes. Va a venir multiplicación para todos los que vinieron esta noche, para todos los que me ven en internet, para todos los que vinieron confiando. Porque muchos se acostumbran y dicen: yo no voy los martes. Pues este martes Dios va a derramar bendición y va a conceder sueños, planes, proyectos que tú tenías que te están costando trabajo hacer. Van a empezar a abrirse puertas de milagros y de bendición en tus vidas. Y todos decimos: amén. Pero la fe demanda que Jesús sea tu única fuente de provisión. Que no pongas tu fe y tu confianza en tu capacidad, en tus recursos. Que no pongas tu fe y tu confianza en lo que tienes o en el proyecto que has logrado o en lo que estás llevando a cabo. La fe demanda que solamente sea puesta en Jesús, porque solamente Él puede hacer milagros. En la vida natural, un trabajo esforzado, un trabajo con sudor, un trabajo con esfuerzo, logra grandes cosas. Yo no digo que la gente del mundo no avanza y no tiene grandes cosas porque trabajan y son esforzados. Porque el flojo nunca va a prosperar, aunque sea creyente. Tú tienes que esforzarte, trabajar, pero confiando y creyendo en Él, pidiéndole a Él, y Él va a obrar el milagro. Pero nunca dejes de confiar solamente en Él. Tú póstrate, ponle tu plan, ponle tu proyecto, ponle lo que estás haciendo, y vas a ver cómo se abren puertas en una forma sobrenatural. Y tus redes se van a llenar de una pesca sobrenatural. Él es celoso. Dios es celoso. Por eso nos dice ahí en Éxodo 20, del 4 al 6, para que nunca se te ocurra poner tu fe en tus amigos,
tu fe en tus compañeros, tu fe en tu patrón. Agradécele a Dios, bendice a tu patrón, ora por ellos, ora por tus amigos, ora por tus compañeros, ámalos, bendícelos si puedes. Pero tu fe solamente tiene que estar puesta en Jesús. Porque cuando tu fe y tu confianza está puesta en otra persona, ya no estás confiando en aquel que todo lo puede, el que obra milagros. Entras en el mundo natural, vas a tener respuestas naturales. Al que le está yendo bien, pues le irá bien. Pero al que la mayoría de nosotros necesitamos milagros. No nada más en las finanzas. Porque yo le quiero decir a aquel que le va bien en lo natural: ¿estás enfermo? ¿Sabes qué dijo Steve Jobs? 7,000 millones de dólares. Dijo: con todo mi dinero no puedo pagarle a alguien que me dé su salud. Y me doy cuenta que un reloj de 50,000 o de 100,000 dólares me da la misma hora que uno de 20 dólares. Qué triste que vine a aprender esto al final de mi vida. Quiere decir que la riqueza no te compra la vida. Un minuto de vida no te lo compra, ni te compra la salud. Podrás tener dinero para pagar a los médicos, a los mejores médicos, pero no te garantizan la salud. Solamente Dios obra milagros. Por eso yo les digo hoy que mi fe no está puesta en los médicos ni en las medicinas, está puesta en aquel que obra milagros. Dios no tiene plan B. Por eso Él dice que Él es celoso. Bueno, vamos a leer la lectura. Sentía que el tiempo se me iba. Vamos en Éxodo 20 del 4 al 6. Éxodo 20 del 4 al 6. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso. ¿Por qué quitaron la lectura? Celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¡Wow! Él es un Dios poderoso y celoso. Él no comparte su honra ni su gloria. Y si tú lo buscas a Él creyendo que Él puede bendecir tu vida y creyendo que es el que puede obrar milagros, y no vas buscando otros ídolos, otros dioses, otra brujería, otra hechicería, entonces Él se glorifica y va a bendecirte a ti, te va a conceder tu milagro y a tus hijos, de tus hijos, hasta la cuarta generación. Ese día oró por 5 panes y 2 peces. Comieron 5,000 hombres y Jesús puso una demanda a esa provisión. Cualquier cosa que tú deseas, demándalo al Señor. ¿Tienes una demanda por tus hijos? Pon tu nombre, el nombre de ellos.
Tienes una demanda por un negocio, por una empresa, un plan, pon tu demanda a Él y dile: Señor, te pido esto. Aquel ciego que iba, cuando él iba entrando o pasando por Jericó, ese ciego puso su demanda, y la voy a repetir tan sencillo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que yo te haga? Que recobre la vista. Sea como tú has dicho. Y recobró la vista. Los milagros nacen cuando tú pones la demanda. Y sabes que estas son buenas nuevas, la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. Todo esto es posible por Jesucristo. Por eso yo hoy puedo decirte que Él está aquí y hoy es tu día. Y hoy es tu día. Y termino con esta otra anécdota de una mujer, un siervo de Dios, un hombre de Dios, reconocido como un hombre que a través de sus manos se realizan milagros. Dice él que llegó a Chicago para asistir al funeral de un amigo. Y dice que cuando llegó muy temprano y todavía no abrían la funeraria. Y que entró a un McDonald's a tomar algo. Y dice que cuando él entró, una mujer se le quedó mirando. Y de repente aquella mujer dijo: este es un varón de Dios. Y uno puede pensar como cuando Pablo, que decían: este es un varón de Dios, pero que era un demonio. Pero no, esta es una mujer que tenía una demanda puesta a Dios. Una mujer que andaba encorvada, que andaba con un bastón y apenas podía caminar. El testimonio de esta mujer, ella que le había pedido a Dios encontrarse con alguien que obrara el milagro de su sanidad. Y dice que cuando ella estaba en ese McDonald's y vio entrar a este hombre, ella dijo: este es el varón de Dios. Y entonces que aquella mujer comenzó a avanzar y le dijo: yo le he pedido a Dios que un varón de Dios venga y me ponga manos sobre mí. Y dice que aquel hombre dijo: no cabe duda que Dios se mueve en formas milagrosas. Y si me movió de donde yo vivo para venir al funeral de un amigo, para poner la mano sobre una mujer que necesita un milagro, me doy cuenta que Dios responde el anhelo y la necesidad de las personas que le ponen demandas de milagros. Y dice que puso su mano sobre ella y declaró sanidad. Dice que cuando terminó de orar, aquella mujer agarró la muleta que usaba, la aventó y empezó a brincar y empezó a saltar y empezó a decir: Dios es Dios de milagros y responde los anhelos de sus hijos y las oraciones de sus hijos. Y aquel hombre le dijo: mujer, hoy era tu día. Y hoy es tu día, si tú lo crees.
¿Tienes una demanda ante Dios? ¿Tienes una demanda que le has presentado a Dios? Pues ven al frente y pónsela al Señor. No vamos a tocar a nadie hoy, porque estás delante del Todopoderoso. Estás delante del Todopoderoso. Alcanzaste a oír el mensaje. Todo el mensaje giró a través de la fe. Todo el mensaje giró a través de la fe. Entonces, si puedes creer, bien. Si puedes creer, te moverá. Los enfermos se sanarán. el milagro está en ti. Dios cambiará. El milagro está en tu demanda y en tu fe. Si puedes creer, ¡Wow! Se está moviendo poderoso. los cielos se abrirán. Los milagros ya están sucediendo. Su gloria Desde que pasaste y dejaste tu lugar, Él ya está su obrando. fuego te abrazará. Escucha. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán. En este momento estás saliendo de tu vida. Si has sido atormentado por un demonio, en este momento estás saliendo de tu vida. Fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Si puedes creer, si puedes creer, sigue cantando. si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Fuera alcoholismo. Si Fuera puedes drogadicción. creer, Fuera apuesta. si puedes creer, Fuera la pornografía. si puedes creer, Libres, 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 libres. Victoria, perdón de pecados. si puedes creer. Dáselo fuerte al Señor. Los milagros están sucediendo. Tienes que aprender a que el Espíritu Santo que está en tu corazón y que está aquí, Él habla a nuestra mente, habla a nuestro espíritu. Como tú pusiste una demanda, estás demandándole al Señor un milagro. El Señor quiere que aprendas a ver los milagros. No nada más a pensar, sino cierra tus ojos y empieza a ver aquel milagro. Se llama visualización. Y la Biblia dice en Joel 2 que los ancianos
verán sueños y verán visiones. Cuando el Espíritu viene y nos pone a ver las visiones de aquello que Él nos está concediendo, entonces sigue viendo aquello, aquella familia regresar, aquel hogar restaurado, aquel vicio, aquella adicción, aquella cosa, aquel demonio que te ha atormentado, velo fuera, echado, y que nunca más te va a tocar. Drogadicción, alcoholismo, pornografía, todas esas prácticas que tú sabes que no son buenas. Personas que quieren adelgazar, que quieren estar delgados y que no han podido. Pídele al Señor, ponle la demanda que puedas adelgazar, que puedas estar en tu peso. Si estás enfermo, que seas sano, que seas sano. Hoy están sucediendo por la fe los milagros que tú le has demandado al Señor. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer. Repite conmigo: Padre nuestro, te damos gracias por todos los milagros que nos has dado esta noche. Ahora hazlo personal. Padre, te doy gracias por esta demanda que te he puesto delante de ti. La veo venir. Gracias, Señor. Tú tienes tu tiempo. Puede ser en este instante, mañana, pasado. Tú tienes tu tiempo. Tú conoces mi demanda, pero te doy gracias en esta noche por tu respuesta, por el milagro que me has concedido. Me voy feliz. Me voy contento sabiendo que tú eres Dios, que vives y reinas eternamente y para siempre, que tú eres fiel y me has concedido mi petición. Amén.